Buenas tardes, buenos días, buenas noches o lo que sea para todos. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva video presentación de Puro Cosmos. Esta vez voy a estar hablándoles de la próxima luna llena en Piscis y puse como título a esta presentación, a esta explicación de las energías de los astros: pausa y rendición ante la caída de las fantasías. Estamos en una luna llena en el signo de Piscis, que es el signo de la trascendencia. Y va a ser una luna que va a estar en conjunción a Neptuno. Por lo tanto, toda esta cuestión de la fantasía, de la ilusión, de lo pisciano, justamente, de esa energía que nos dice que no hay forma, que no hay separación, que no hay borde, que no hay límite, bueno, se va a sentir con mayor intensidad. Entonces, vamos, como hago generalmente, a los aspectos o a los temas de datos, información más concreta de cuándo sucede este evento, y tenemos justamente que se va a dar el 10 de septiembre del 2022 a las 6:58 horas de Argentina, 11:58 horas de España. En el grado, acá como pueden ver, se va a dar en el grado 17, 40 minutos, 41 minutos de Piscis, del eje Virgo-Piscis. Dicho sea de paso, se lo conoce como el eje de la existencia, el eje de la trascendencia. Se va a dar prácticamente en conjunción a Neptuno, retrógrado en Piscis, también en el grado 24. Y si bien son casi 7 grados de separación, tenemos que la Luna es una de las luminarias que se mueve, es la luminaria que se mueve más rápido desde nuestro punto de vista, con un Neptuno que además está yendo hacia atrás. Entonces, la Luna hacia adelante, Neptuno hacia atrás, la conjunción se va a hacer perfecta tan solo unas horas después. Por eso también se habla que es una conjunción, a pesar de que haya ciertos 7 grados de separación. Por otro lado, tenemos como aspectos interesantes que las luminarias, Sol y Luna, van a estar en sextil y en trígono a Urano retrógrado en Tauro. Esto lo voy a explicar más adelante. Y Mercurio va a estar estacionario. Esto es como lo más general de todo esto. Ahora, ¿qué significa una luna llena? Como muchas veces decimos, una luna llena cierra un ciclo. Cierra un ciclo de generalmente 6 meses. Digo generalmente porque en realidad podemos hablar de ciclos que también son de 18 meses y de incluso más tiempo. Pero vamos a dejarlo simple en periodos de 6 meses, donde en una luna nueva uno siembra una semilla y en la luna llena es donde cosecha lo que haya sembrado, justamente. Tuvimos luna nueva en marzo de este año, tuvimos luna nueva en Piscis, por lo cual justamente lo que hablamos en general, o lo que comento en general de estos ciclos lunares, es que las lunas nuevas son momentos de inicio. Estos momentos de siembra nos dicen, bueno, ¿qué semilla voy a plantar? ¿Y cuál es la energía más adecuada para, o sea, digamos, la energía disponible que hay, hacia dónde la puedo orientar? ¿Qué es lo que quiero hacer crecer con esta energía? ¿Está bien? Entonces, en aquel momento teníamos un ambiente, un clima astral, que si uno seguía solamente por la carta, vemos que hay aspectos armónicos, solamente líneas azules, pero teníamos muchos planetas en conjunción. Estos planetas en conjunción no eran nada más y nada menos que, por ejemplo, Marte y Venus, que son las dos expresiones de nuestro deseo, que estaban haciendo conjunción partil prácticamente a Plutón en Capricornio. No voy a repetirme, pueden ver el video de esa luna nueva, lo pueden ver acá, si no me equivoco, o acá, siempre me equivoco, pero creo que es por acá. Bueno, van a poder verlo para comprender un poco mejor cuál era toda la explicación, todo el análisis de los potenciales inicios, pero muy a grandes rasgos. Era un ambiente, predisponía a un ambiente, a un ciclo de por lo menos 6 meses de mucha dualidad y mucha contradicción. Justamente había una polarización entre Neptuno y Plutón. Había mucha ilusión, mucha potencialidad también de fantasía, de arte, de sueños. Sí había una cuestión muy ligada a una recalibración y purga vincular. Todo esto que les estoy diciendo es porque cuando me ponga a hablar particularmente de esta luna llena, van a ver como mucho de todo esto evidentemente se manifiesta. Evidentemente tiene una correlación, tiene una contrapartida con aquello que se predisponía y con los frutos que se pueden estar sembrando
que se pueden estar cosechando en este momento. También nos hablaba de que era, a pesar de ser una luna nueva, nos hablaba de disolución, de finales y comienzos, básicamente porque, bueno, como Piscis tiene que ver con, es el último signo del zodíaco, donde todo se trasciende, donde todo se disuelve, también ese proceso de gestación nos hablaba de algo que estaba, valga la redundancia, gestándose para dar comienzo a una nueva forma, a una nueva vida. ¿Qué sueños e ilusiones queríamos materializar? Era alguna de las preguntas que podíamos hacernos en aquel momento. Y también nos hablaba de, por ejemplo, nuevos pactos sociales, ideales con estructuras a largo plazo. De nuevo, no me voy a repetir, les sugiero que vean ese video porque van a entender, puede ser que entiendan, que les sirva para comprender un poco mejor lo que estamos viviendo en este momento, no solo a nivel personal, sino a nivel colectivo. Yo en aquel video había hecho también una perspectiva más a nivel personal, pero me parece relevante en este caso, como estoy hablando, no estoy haciendo una carta domificada. Una carta domificada significa una carta donde ponga el ascendente y la distribución de casas, porque eso va a depender del lugar geográfico donde se calcule esa carta. No va a ser lo mismo una carta de la luna nueva, de la luna llena en España que en Argentina. Entonces lo hago a nivel muy general. Y como Neptuno tiene que ver con toda esta energía, Neptuno, Piscis, Urano, Plutón, tiene que ver con una energía muy colectiva. Y les recuerdo que estamos con 6 planetas, 7 sumándose Mercurio, retrógrados. O sea, todos los planetas transjupiterianos, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, están todos retrógrados. Y eso nos habla también de algo que está en una especie de pausa a nivel colectivo. Está en un momento donde se necesita tiempo, se necesita revisión, se necesita ver qué está pasando. Entonces, en aquel momento, de nuevo, estoy hablando de la luna nueva de marzo del año pasado, podíamos ver que había asuntos diplomáticos en tensión. No estoy descubriendo el agua tibia, ya la guerra Rusia-Ucrania había comenzado, pero después, ¿qué estuvo pasando los otros 6 meses? O desde entonces, ya más a nivel global, ya no solamente a nivel Rusia-Ucrania, ¿qué estuvo pasando en Europa, en Latinoamérica, en muchísimos países que empezaron a rebelarse ante los sistemas de autoridad? ¿Por qué? Porque empezaba a haber en aquel momento juegos de poder por recursos naturales, las élites que estaban emergiendo de las sombras, que había disposición a conflictos bélicos o sociales. De nuevo, la separación entre Estado y personas. Había, por un lado, acá era la parte de la confusión, de la dinámica esta dual de lo pisciano, que nos predisponía también por un lado, a trabajar sobre una conciencia colectiva que pide nuevos acuerdos sociales de paz, pero no deja de estar ese juego de poder en la sombra que de alguna manera nos quiere todavía manejar con propaganda, con fantasías, con falsas noticias. Así todo, podrían aparecer también noticias confusas, posiblemente engañosas, donde mal que mal teníamos a Júpiter y a Neptuno que nos podía servir como, sigamos confiando, soltemos la necesidad de control e incluso intentemos salir de teorías conspiranoicas. De nuevo, estamos hablando de cosas que son muy duales, tienen que ver también con la percepción, la subjetividad. Piscis es un signo de agua, como signo de agua tiene toda esta energía, toda esta mayor predisposición a lo subjetivo, a la interpretación demasiado propia a veces, paradójicamente también es muy influenciable por el entorno, por lo que suceda a nivel colectivo, el padecimiento de lo pisciano la resonancia del colectivo como consecuencia o como indicador de lo pisciano. No voy a
digamos, no voy a seguir indagando mucho más en esa luna nueva, sino que voy a ir a esta luna llena que tenemos en este momento. Y me voy a quedar básicamente en los núcleos energéticos. Voy a hablar un poquito, como suelo hacer, de qué nos dice esta luna llena. Bueno, en términos muy generales, nos habla de la caída de fantasías, nos habla de ciertas cuestiones que están en tensión en cuanto a la información que percibimos. Esto es algo que estamos viviendo. Cada uno aplíquelo a su lugar, a su vida personal, a la vida social, al lugar en el que vive, a las noticias que consume también, porque puede ser que estemos atravesando, y de nuevo esto no es puntual exclusivamente de esta luna nueva y esta luna llena, sino que ya venimos hace tiempo viviendo etapas de gran polarización, profundización, de separación, de división entre las personas. Así que nada, lo que quiero transmitir con esto es que con esta luna llena en Piscis, que es básicamente el Sol, que es nuestra conciencia, el Sol desde lo virginiano, el Sol está en Virgo, entonces desde lo virginiano intenta darle una visión, una luz, intenta iluminar de manera práctica, concreta, aquello que no comprende, que es ese mundo emocional de lo pisciano, donde bueno, puede haber caída de velos. Estas caídas de velos tienen que ver con dónde estaba proyectando o dónde estaba poniendo mis fantasías, mis ilusiones, y cuánto de eso fue realmente así. Cuánto de aquello que pretendía que fuera o que me hubiera gustado que fuera de una manera, bueno, me doy cuenta que no es de esa manera. Por eso también decía pausa y rendición, ¿no? Ante la caída de las fantasías. La pausa tiene que ver con esto de todo lo que está pasando a nivel colectivo y todo lo que está pasando a nivel inconsciente, subconsciente. Tenemos otros aspectos que ya los mencioné, en algún caso los mencioné, por ejemplo, para la luna nueva en Virgo, que también pueden ver el video por acá o por acá, donde ya teníamos a Marte ingresado en Géminis, Mercurio estaba todavía en Virgo en ese momento o estaba recién ingresado en Libra. Y esto nos hablaba todo lo que está pasando en Géminis, todo lo que está pasando en Mercurio, con las movidas de Mercurio y demás. Nos están hablando de que hay, digamos, muchas cosas sucediendo, mucha necesidad de actuar de manera tal vez dispersa. De hecho, hablando de dispersión, Marte va a ser para un poquito más adelante, para finales de septiembre, va a estar haciendo una cuadratura a Neptuno, y ahí la cosa se va a potenciar en esto de no sé bien para dónde dirigir mis acciones, porque se me dispersa todo. Y ahora estamos todavía en este momento de la necesidad esta de pausa para aceptar aquello que está más allá de lo que podemos controlar. También lo virginiano tiene que ver con nosotros, dónde podemos ejercer el control, pero no un control, ¿cómo lo podría decir? No un control desde lo obsesivo-posesivo, sino un control de pretender comprender cómo funciona un sistema y hacer que el sistema funcione de la manera más eficientemente posible. Cuando nos comprendemos a nosotros como sistemas únicos, nuestro cuerpo es un sistema, nosotros somos un sistema en sí mismo, pero con Piscis nos dice, somos un sistema dentro de un sistema más grande, nos transformamos en un engranaje de ese sistema. Esto, digamos, lo virginiano como es un signo de tierra y es un signo mutable, tiene que ver con la adaptación al medio, tiene que ver con la adaptación, integración y con la parte más funcional, pero a veces se puede perder, se puede obsesionar ocasionalmente en esperar que todo encaje, y a veces las cosas no encajan. No encajan simplemente como queremos o como nos gustaría que fuera, sino que las cosas son lo que son. Y que esas, digamos, fantasías, esos ideales, bueno, no son reales. Acá es donde también podemos caer, y esto lo voy a ir llevando más a lo vincular después,
donde podemos caer en ser demasiado perfeccionistas, críticos, autocríticos, exigentes, selectivos. Toda la energía baja de lo virginiano se pierde muchas veces en el detalle. Se pierde muchas veces en esa búsqueda insaciable y constante, persistente de perfección. Algo que Piscis te dice, no existe tal cosa. Por lo tanto, soltar esa necesidad de control nos permite llegar, mejor dicho, a un nivel de aceptación y rendición de lo que es. Y a veces, cuando nos sumergimos en el caos, cuando nos dejamos fluir, cuando dejamos de resistir ante aquello que no comprendemos, aparecen cosas muy, muy interesantes de nosotros mismos, porque nos damos cuenta que nada era tan terrible como pensábamos que tenía que ser. Me fui un poquito por las ramas, pero digamos, es parte de todo este núcleo energético, o mejor dicho, parte de toda esta energía disponible que hay acá. Y para ir centrándonos o centrándome, digamos, puntualizando sobre algunas cuestiones. Bueno, ¿qué tenemos? A ver, ¿qué tenemos acá? Algo que es interesante es que tenemos a Mercurio estacionario. Acá no se ve, pero Mercurio está justo ese mismo día, el día 10 de septiembre, cuando tenemos esta luna llena. Mercurio se queda estacionario en Libra. ¿Qué significa que se queda estacionario? Que desde nuestro punto de vista, Mercurio, que es nuestra mente lógica, práctica, concreta, la forma de hacer transacciones, la forma de conversar, trabajar con la información, discriminar, separar, unir, etcétera, 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 está quieto. Está quieto y se queda más o menos 2-3 días en ese punto, por lo cual un Mercurio en Libra estacionario puede hacer que aparezcan personas del pasado, y más con una luna llena en Piscis, que es una luna muy nostálgica. Entonces pienso en mis vínculos pasados, por ejemplo, o pienso en sociedades, en ideales que tuve o que tengo respecto a propuestas, y esto también tiene que ver con la oposición Mercurio-Júpiter. Ahora voy a llegar un poco a eso también. Entonces, este Mercurio estacionario en oposición a Júpiter nos habla también de la dificultad a veces para conciliar las posiciones contrapuestas en asuntos de información, de cuál es la verdad, de a quién le quiero decir, o mejor dicho, qué es lo que digo, qué es lo que escucho. A veces se puede polarizar entre quién tiene la razón sobre un asunto. Más a nivel, como decía, más a nivel vincular, puede aparecer una cuestión más reflexiva, más introspectiva. Mercurio retro también tiene que ver con cómo manejo mi diálogo interno, y cómo puedo tomar conciencia de mi diálogo interno a través de lo que me refleja el diálogo que tengo con otros. Cada vez que tenemos oposiciones, nos está hablando de algún asunto vincular. Y esto, cuando digo asunto vincular, efectivamente puede ser con un otro, pero también puede ser con cómo yo manejo, cómo yo percibo los vínculos, cómo yo proyecto partes de mí sobre el otro. Entonces, además Mercurio está, como decía, se va a quedar un tiempito, se va a quedar 2 o 3 días. Cada vez que un planeta está estacionario es donde más se siente su influencia. Esto va a traer mucha revisión en conversaciones, en propuestas, en oportunidades de trabajo, en oportunidades de proyectos. ¿Por qué digo proyectos o propuestas? Bueno, el eje Aries-Libra tiene que ver, es el eje del encuentro con el otro. Y Libra, si bien suele asociarse a Libra con lo vincular, con las parejas y sociedades, bueno, también los vínculos uno a uno pueden ser, por ejemplo, vínculos terapéuticos. Clientes, son clientes también, es atención al público de alguna forma. Entonces, también puede ser bueno ver cuáles son las propuestas que me están surgiendo para captar más clientes, porque puede haber una oportunidad de expansión. ¿Expansión de qué? Expansión de
de mí mismo, de mis propios proyectos, Júpiter en Aries. Yo puedo ser el Júpiter en Aries para un Mercurio en Libra, simbólicamente hablando, o puede ser al revés. ¿Qué propuesta le hago a otra persona o qué propuesta me llega de otra persona? ¿Y cómo elaboro eso? ¿Cómo trabajo con eso, con esa información? No es momento para tomar decisiones radicales. Eso también es importante. ¿Por qué? Porque Mercurio está retrógrado, con un Marte en Géminis que responde a ese Mercurio retrógrado. Que además Mercurio va a volver a Virgo más adelante. No me quiero extender mucho más con esto porque ya hablé en otro video y en Telegram también hablé de esto, en otra publicación de Instagram también hablé de esto, así que no me voy a repetir demasiado. Otro de los temas tal vez importantes que tiene esta luna llena que nos permite ver es que las luminarias están en armonía a Urano en Tauro. ¿A qué me refiero? Bueno, la luna va a ser un sextil partil unos minutos después a Urano retrógrado en Tauro, mientras que el Sol va a ser un trígono partil, Sol en Virgo, trígono a Urano en Tauro retrógrado, lo va a hacer un día después. Entonces también acá hay algo de que, bueno, más allá de que las fantasías, más allá de que las ilusiones, más allá de que los ideales que yo tenía se caigan o puedo ver que no era tan real como me lo había imaginado, o no era tan practicable, o tan práctico, o tan tangible, lo que sea, nos habla también de un momento como de cierta revelación. A Urano se lo conoce de alguna manera como el despertador cósmico, que nos mueve, nos saca de un lugar tal vez cómodo, pero como está en aspecto armónico con las luminarias, bueno, tal vez pueda ser un buen momento, aunque hago una aclaración, está retrógrado Urano, puede ser un buen momento en el que aparezcan soluciones creativas. Virgo es un signo resolutor de problemas, porque ve la falla, ve dónde está el punto de mejora. Urano en Tauro, Urano que responde a Acuario, también veo más allá en el tiempo, veo aquello que necesita una solución, en este caso práctica, en Tauro. Entonces, soluciones prácticas imprevistas, creativas, innovadoras, disruptivas también, es un buen momento para como salir de esa marea pisciana al mismo tiempo. Podemos sumergirnos, o sea, como decía, en nostalgia, sin ideales, en caída de velos, en desilusiones también, pero dice, bueno, salgamos de acá. Salgamos de acá, que encontramos un nuevo camino, encontramos una nueva perspectiva, encontramos una nueva forma de generar también recursos. Urano está en Tauro, esto ya lo hablé muchas veces en otros videos, los invito a verlos y demás. Por lo cual creo que es un momento interesante para abrirnos a ver las oportunidades debajo de las fantasías que han caído. Y por otro lado, Venus, tenemos a Venus, está recién ingresado a Virgo. Venus en Virgo es mi deseo, está en mis hábitos saludables, en mis rutinas, en nutrirme con algo que me haga realmente bien a la salud, en encontrar, digamos, en ser muy minucioso y detallista en las cosas que siento que me hacen bien, prestar atención al detalle y al servicio que doy y que me dan también. Es un Venus que tradicionalmente se dice que no está cómoda en Virgo. Yo tengo mis reservas respecto a eso, aunque sí es cierto, y lo digo como una persona que tiene a Venus en Virgo, sí puede haber demasiado, a veces puede ser muy selectiva, puede ser muy detallista, puede ser demasiado crítica, demasiado minuciosa, porque es como que yo quiero que todo sea perfecto. Bueno, no es perfecto. Pero por otro lado también es como la conexión vincular, por ejemplo, se da a través de lo útil, de lo funcional, de lo práctico, de lo servicial también. Es dar un buen servicio, entre otras cosas. Ahora, ¿qué pasa? Venus, que está en el grado 6 de Virgo, está empezando a formar una cuadratura a Marte en Géminis. Marte
va a seguir avanzando un poquito más. Venus se está moviendo más rápido que Marte, por lo cual en los próximos días esta cuadratura se va a perfeccionar. El Sol ya formó, ya dejó, está en separación de la cuadratura con Marte en Géminis, pero ¿qué significa generalmente esto? Bueno, este Venus en cuadratura a Marte, cuando se perfeccione, que va a ser unos días después, nos habla de que las dos expresiones de nuestro deseo, es decir, mi energía receptiva quiere esto, que sea todo así más tranquilo, más rutinario, más estable, más saludable, etc. Con un Marte en Géminis que quiere salir, quiere hacer 1000 cosas al mismo tiempo, le cuesta poner foco en una sola acción, porque dice, bueno, Marte es foco, Géminis es dispersión, foco disperso, quiero hacer 1000 cosas al mismo tiempo, son los multitaskers, los multitareas, eso es un poco la energía de Marte en Géminis, que está respondiendo a un Mercurio en Libra. Acá hay algo que es interesante también, que no mencioné antes. Mercurio en Libra responde a Venus, que está en Virgo. Y Venus responde a Mercurio, que está en Libra. ¿Por qué digo esto? Mercurio es regente de Virgo. Venus es regente de Libra. Por lo tanto, acá se lo conoce como recepción mutua. Entonces, la parte de lo que yo veo, la manera de ver al otro, de registrar al otro, de escuchar al otro, está también de alguna manera en armonía con lo que me hace bien, con lo funcional, con lo práctico. Están con esa expresión de lo deseo más receptivo. ¿Está bien? Entonces, los 3 planetas personales están conectados, aunque de manera indirecta, de manera directa y de manera indirecta también, están conectados y están teniendo diálogos. Por eso son cosas que vamos a sentir más tangiblemente, más en nuestras energías diarias, cotidianas. Pero este Marte en cuadratura a Venus es como me cuesta poner foco en mis hábitos saludables, me cuesta tomar una acción que en realidad esté alineada con lo que con la otra expresión de mi deseo. ¿Por qué? Porque tengo conflicto entre mis deseos. No tengo muy claro qué quiero hacer. O mejor dicho, tengo claro que quiero hacer esto, pero también quiero hacer esto. Y bueno, Virgo de alguna manera dice, hay que centrarse, hay que elegir, hay que priorizar qué es lo importante, qué es lo útil, pero también son signos adaptables, mutables. Es como la flexibilidad también es importante, por lo cual creo que es un buen momento para soltar el control, dejarnos fluir, aceptar, rendir aquello que no es tan estructurado como algunos quieren, sobre todo Virgo, Tauro y Capricornio, no tanto los otros demás signos. Pero lo que quiero decir es que necesitamos encontrar ese punto de equilibrio de alguna manera para encontrar lo que queremos hacer o para poder hacer lo que nos hace bien, lo que nos divierte. Géminis también es un poco de diversiones, Mercurio está en Libra, así que también es el contacto con la gente, socializar, hablar, conversar. Al mismo tiempo que va a ser necesario encontrar esos momentos de pausa, esos momentos de retracción. Necesito salir para recargarme. Recordemos que una luna llena en Piscis, en definitiva, es una luna llena que puede ser muy emocional. Así que es un buen momento como para bajar un poquito la energía, resguardarse, priorizar, cubrir, proteger nuestra propia energía de lo que sucede en el entorno y sobre todo, y esto lo pongo más a nivel colectivo y ya voy cerrando con esto, estemos muy atentos a lo que está pasando con las noticias, con estas cuestiones que continúan con esta intención de dividir, de separar, en lugar de ver aquello que realmente nos une. Porque hay algo que no puedo omitir, que en realidad no lo puse acá, pero que es importante, y es que Saturno, retrógrado en Acuario, está empezando a formar está en cuadratura con Urano en Tauro, pero para principios de octubre van a estar a menos de 1 grado de separación. ¿Esto qué significa? Esto lo hablé también en muchos otros videos. Y esto resuena con cuestiones que sucedieron el año pasado en 3 ocasiones, que tiene que ver con
la división social. Tiene que ver con el quiebre entre lo viejo y lo nuevo, los sistemas de autoridad que están obsoletos, la necesidad de crear nuevas formas de generar recursos, dinero. Hay muchísimas cosas pasando a nivel económico y financiero y de recursos naturales en todo el mundo. De nuevo, no estoy descubriendo el agua tibia. Se están empezando a ver, se están empezando a dilucidar o prever las consecuencias que puede tener en los próximos meses o probablemente años todo lo que está pasando con la guerra entre Rusia y Ucrania, con los recursos naturales, el cambio climático y muchas otras cosas. Y esto está generando también, de nuevo, separación, división. Lo bueno de esto, me parece a mí, es que por suerte están Júpiter y Neptuno. Si bien Júpiter está en Aries, Júpiter va a retrogradar y va a volver a Piscis más adelante, para octubre, si mal no recuerdo también. Entonces, Júpiter y Neptuno funcionan como esa especie de esperanza, ese bote salvavidas que mencioné también en la luna nueva de marzo, entre la estructura que se quiere sostener y la disrupción que necesita imponerse, ¿no? Caminos diferentes. Esta tensión, esta sensación de división y separación, de alguna manera están buscando, o mejor dicho, no están buscando nada, tienen la posibilidad de disolverse, de amortiguarse un poquito con estas energías de Neptuno en Piscis, Júpiter en Aries retrogradando, volviendo a Piscis. Así que bueno, se me hizo un poco más extenso el video. Como suelo decirles, los invito a suscribirse al canal, a compartir el video. También les recuerdo que hago cartas natales, revoluciones solares, un montón de etcéteras. Voy a aprovechar, esto es una decisión para los próximos 6 meses para crear contenido, porque estoy empezando a desarrollar un curso de lunas. Me parece que más que curso lo planteo como una cuestión de un poquito de divulgación astrológica, y de hecho también estoy pensando en hacer charlas de astrología, tal vez sale algo en Mallorca o en Cádiz, vamos a ver. Pero bueno, quiero enfocarme en crear contenido, porque me parece que esto es una herramienta súper interesante de autoconocimiento para comprender mejor nuestras potencialidades, virtudes, talentos y un montón de otros, etcétera. Así que nada, eso es todo por ahora. Les agradezco por su tiempo. Dejen comentarios, me escriben por mensaje privado si quieren también. Acepto críticas constructivas en lo posible, que soy Virgo. y bueno, eso es todo. Les mando un abrazo y será hasta la próxima. ¡Chao!